Nosotros vimos a Maradona, él también lo vio a Mario Sanabria y vio a tantos jugadores de la lepra. Justo hoy lo vamos a llamar. Qué día nosotros. Qué mufa nosotros también. Perdimos el clásico, dirá él, y me llaman esto, porque tengo que hablar de las cábalas, anticábalas. Bueno, le digo, ¿cómo lo presento? Jorge Oriola, profe de historia de la UBA, ex maestro rural, historiador, teatrero, militante de hierro de los derechos humanos, amigo de Sacha Kunzawa, a quien le mandamos un abrazo enorme, rosarino y leproso. En términos futbolistas, un crack. Un crack. Bueno, Jorge Oriola, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atender, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo les va? Un placer escucharlos y que me hayan llamado. Muchísimas gracias. La verdad que desde que me conectaron me vengo sintiendo como en una pequeña escalera, ¿no? Un poco de ansiedad y otro poco de, no sé, de no dejar de satisfacer alguna expectativa. Bueno, pero decíamos con Gustavo justo después del clásico. ¿Qué pasó, Jorge? ¿No cumpliste alguna cábala? No te pusiste la remera azul, no te pusiste cambiaste la ropa interior, decí la verdad. No tengo ninguna cábala y no me arrepiento de no haberlas tenido. ¿Y qué pasó? Bueno, lo que dicen los buenos, ¿no? Bielsa, Martino, si se juega mal es muy difícil ganar. Claro, ahí no vale la cábala previa. Bueno, hoy el programa, Jorge, pasa por ahí el significante fútbol y cábalas, y siempre la primera pregunta es una asociación libre. Nosotros decimos fútbol y cábalas, ¿qué se te ocurre? ¿Qué es lo que querés decir? ¿Qué querés contar? Lo primero que se me viene a la mente es la imagen del ingreso de los jugadores al predio verde, saltando la línea blanca o persignándose al entrar. Veo a muchos evitando la línea blanca en ese momento, ¿no? Después, bueno, recuerdo a muchos cabuleros, como el caso de Basile, me parece que ha sido uno claro, muy dado a todo este tipo de cosas y además contarlas. Y después las que uno sabía y también leyó para este momento y las fue recordando, que es el máximo de los máximos, que es Bilardo, ¿no? Bilardo, que ha tenido algunas cábalas demasiado pintorescas y algunas impuestas casi militarmente, como se dice de él, ¿no? Exacto. Algunas realmente desopilantes. Pero bueno, yo venía escuchando el texto anterior, que me perdí el autor del texto. Gustavo Galera, el que lo leyó. Ah, perfecto. Estaba muy bueno, porque anoche repasando, estuve revisitando a un viejo ex amigo del mundo académico, que es el caso de José Sebreni, que tiene, pese a lo que yo en el mundo académico y con mis amigos actuales y los compañeros de ideas, digo la palabra Sebreni y en realidad me miran todos mal, ¿no? Perdón, te estamos mirando mal también acá. Pero justo es reconocer que producto de sus mejores épocas, que realmente las tuvo, el libro La Era del Fútbol es un libro muy interesante, no para darle toda la razón, sino para tener un material como para decir, bueno, este tipo está hablando del fútbol de un modo muy particular. Primero, no le gusta el fútbol, es evidente, pero algunas cosas que él cita son interesantes. Por ejemplo, anoche revisé el único capítulo que se podía aproximar a este tema, y es el penúltimo, creo, que se llama Fútbol y Magia. Y realmente ahí Gustavo estaba hablando de lo sagrado y lo profano que tiene todo este tema de esta mística del fútbol, la hinchada,
lo que el jugador se plantea y cómo institucionaliza el tema de las cábalas. Y bueno, por ahí andaba también Sebrelli, además de poner algunos ejemplos. Pero también a la tarde estuve mirando en otras búsquedas, y el que me sorprendió demasiado, porque no lo esperaba de él, era como Pablo Alabarces, que es un muy buen sociólogo, Sí. se refiere al fútbol. Muchas veces ha escrito mucho sobre fútbol, ha escrito mucho sobre el tema, el fútbol, los derechos humanos, el tema del 78, etcétera. Y de repente él se manifiesta como un gran adicto a las cábalas. Y junto con él había otros datos de gente investigadora del CONICET que decían, bueno, así como los científicos también tienen su lado religioso, también tienen muchos su estatuto y su lista de cábalas. Y la verdad que me siguen sorprendiendo, porque desde mi punto de vista, lo único irracional que yo veo en el fútbol es el amor a la camiseta, es la pasión que tenemos por un club, no por un club institución, sino por lo que representa futbolísticamente. Es decir, yo tengo pasión por Newell's. ¿Y por qué? Y no lo sé. Y tengo pasión por el rojo y negro. ¿Y por qué? Y no lo sé. Pero tengo pasión por Newell's, la conducción de Newell's, la que hubo, la de López, la que Llorente, el que estuvo después, Astori ahora, no me interesan. Como no me interesa realmente si Newell's sale campeón en básquet o campeón en remo, ahí en el lago del Parque Independencia. Esa cosa irracional que a veces, que no la podemos explicar y que a veces nos desboca o nos pone fuera de línea y nos hace decir barbaridades, esa cosa yo la tengo como la tenemos todos, la respeto, la entiendo, pero no admite explicación alguna. Ahora, todo lo otro, el fútbol, la fuerza, lo vertiginoso, el músculo, la forma de ejercitarse para patear un penal, para atajar, por qué la pelota pega en el palo en lugar de entrar. Y todo eso para mí tiene una explicación racional a través de la física, pero como no la queremos abundar, decimos, bueno, mirá qué suerte, qué mala suerte. El hombre no se define, el ser humano no se define si la suerte es mala o es buena, o si hay suerte o no hay suerte. Pero cuando no se puede explicar eso que en una etapa de tu vida, o en una etapa de la vida del mundo es inexplicable, y bueno, ahí admitimos el azar, o para torcer el azar, jugamos a la cábala. Eso sí, yo lo considero una cuestión irracional. No lo digo como un adjetivo descalificativo, lo digo como una cuestión más bien descriptiva. Yo no puedo torcer el rumbo de la pelota, por más que tenga una cábala, como no puedo lograr que Fatura Brown se resbale y que la pelota entre porque me pongo una media roja y una media blanca. Eso lo tengo pero asumido. Ahora bien, de pibe sí, no cábalas, pero de joven he tenido sentimiento de que alguien era yeta. Eso puede ser, eso me ha pasado. Ir 2 veces seguidas con una misma persona a ver un partido de fútbol y perder las 2, ya no entras a mirar desconfiado. Esto ha pasado, seguro, pero bueno, anda por ahí la cuestión. Pero Jorge, la idea del yeta o del mufa es tan irracional como la idea de la cábala, quiero decir, ¿no? Digo, en ese punto. Por supuesto, pero digo, en alguna etapa anterior, a los 20, 30 años, y sí, me ha pasado. Pero a medida que lo he madurado y he visto fútbol y me he enganchado con el buen fútbol,
con determinados técnicos, con determinados equipos y en determinadas épocas. Y sí, ese tema se me ha ido diluyendo. De la misma manera que también se me ha diluido un poco esa locura, esa cosa, ese vértigo que te da el fútbol, ¿no? Sigo siendo un hincha rabioso, me agarra mufa cuando pierdo, ando saltando cuando gano, pero tampoco paso límites. Eso quizás cuando era mucho más joven sí, por supuesto, pero en fin, quizás al no vivir en Rosario eso me beneficia. También tiene una connotación un poco social el hecho de la cábala. Por ejemplo, ¿no? La familia que, no sé, el partido de Argentina, semifinal, final, bueno, no dejes de venir porque, bueno, no puede faltar, y bueno, en casa nos vamos a sentar de determinada forma, vamos a hacer el mismo asado que hicimos el partido anterior, bueno, la tía va para allá, bueno, no le digamos nada al primo aquel porque es mufa, es decir, toda esa construcción que tiene que ver con un lado del compartir también y con cierta cuestión de la alegría de la previa y de la preparación, quiero decir, ¿no? Porque uno prepara esa remera que se va a poner, compra el asado y sabe quién lo tiene que hacer, los lugares, nadie se va a sentar en el lugar equivocado porque puede ser destruido, expulsado de la familia, quiero decir, toda esa cosa que tiene una connotación más del compartir que de una cuestión más misteriosa o que tenga que ver solamente con el resultado. Sí, puede ser que tenga con el compartir, pero también se puede compartir sin todo ese juego de artilugios, ¿no? Yo de hecho todas esas cosas no las hago. Lo único que quiero cuando estoy mirando un partido, que no me vengan a molestar, que no vengan a tocar el timbre, que no me joda nadie. Cuando el partido me interesa. Ahora, cuando el partido realmente no me interesa, y bueno, voy, vengo, cocino, voy al baño, tomo mate, preparo, comparto, pero bueno, nosotros somos ya un matrimonio mayor, los hijos están cada uno en su casa, a veces, como ayer, comparto con mi hijo mirar el partido, cuando juega la selección, sí, nos juntamos con mi hija, mi nieto se está viajando porque está en Córdoba, y en conjunto con mi esposa, bueno, hay partidos que inclusive los vemos, pero no, salvo no molestar, que no venga nadie a joder, diríamos, el resto, yo personalmente no lo hago. Sí entiendo que tiene una instalación difundida y aceptada, pero insisto, como todo eso que se hace en materia de cábalas, en realidad es con el fin, es para lograr un objetivo, que es ganar. Entonces, se gana porque esas cábalas se dieron, y como vos decías ahora, pero también lo explicaba muy bien al principio, cuando no se dan, habrá que cambiar de cábalas, es decir, esta vez nos fallaron. Entonces le estamos poniendo al artilugio la causa fundamental de un juego y de un resultado que en realidad se da en la cancha y con otros elementos que sí intervienen. Yo creo, bueno, pensemos psicológicamente. La estructura funcional que tiene un estadio de fútbol, con toda la hinchada que completa todos los espacios, los técnicos, los jugadores que están ahí, que son los que a 1000 de pulsaciones están discutiendo, se agarran a las piñas, viene un gol. Ahora con este tema de que la tribuna es monocolor, en el sentido de que siempre es uno y el local, no está el otro, como sucede en el fútbol argentino actual, toda la presión y toda la historia que se trae, bueno, todo eso es una estructura donde cualquier elemento que se integre modifica.
Entonces, la hinchada, lo que si grita, si canta, si aplaude o si silba, modifica. La policía que se mete a pegarle a un jugador, modifica. Si entra con los perros, como pedía Muñoz en una época, modifica. Las órdenes que da el capitán adentro o el técnico, eso modifica. Y bueno, el juego, que es lo más maravilloso que tiene esto, que es la gambeta, el túnel, o la gran atajada, la pelota que pega en el palo y vuelve, todo eso es lo que produce el fútbol y lo que va generando el fútbol que viene hasta que tocan el silbato final. Todo lo otro que es para que esa cuestión del fútbol se modifique es el mundo de las cábalas. La entiendo perfectamente, simplemente pasa que no creo en ellas, nada más. Pero sí, lo entiendo y me imagino cuánto sufre un jugador que no ha podido hacer un gol de penal porque piensa que al cambiar de cábala le hizo daño al equipo y se hizo daño a él. Yo creo que si no hizo el gol de penal es porque, bueno, o lo atajó el arquero o la pelota fue para otro lado, mala suerte. Ahora, Jorge, frente a esto yo podría decirte también, esto que vos decís que es buscar el triunfo, que en el hincha la cábala no solamente tiene que ver con el triunfo, sino tiene que ver con que él, en ese acto íntimo, también es participante decisivo en algo que evidentemente y racionalmente no lo es. Entonces, digo, en ese acto mágico se constituye como si fuera el eje central en el equipo, y su calzoncillo azul es tan importante como el centrodelantero mejor pago que tiene el equipo. Entonces, muchas veces en eso es más una reafirmación del sujeto frente a sí mismo y lo que puede generar él en su acto que el hecho del triunfo real. Porque si bien lo que se busca es el triunfo, es que cuando se cumple esa cábala, es que yo hice algo para que mi equipo gane. Entonces yo paso de ser un simple observador, inclusive a miles de kilómetros, en un participante decisivo de esa situación. Y sí, aquí mediante esa pequeña cábala, mediante ese intento o creencia de modificación de un juego en el cual es observador, se siente protagonista. Sí, obviamente que es así. Y con la variedad de que si la cosa no sale, bueno, falló la cábala o la tendrá que cambiar. Pero la intervención del público desde ese punto de vista es, bueno, por eso decimos que es una cuestión más bien irracional, porque no tiene ninguna otra explicación. Pero que el protagonismo pasa por ese lado y es una cosa absolutamente activa y lo considera decisivo en el devenir del juego, sí, no me cabe ninguna duda. Es parte de esta alegría y es parte de esta tristeza que genera el fútbol, especialmente en una cuestión de camiseta, ¿no? A nadie se le ocurre, a mí no se me ocurriría tener una cábala, lo digo con todo respeto, ¿no? Una cava para que mañana gane All Boys. No tengo la menor idea de lo que pasa en el mundo de All Boys o de Nueva Chicago o de Chaco Forever. Chaco Forever andaba bien en la Copa Argentina, creo. Pero sí, nada más. Ahora, esa intervención que tiene el hincha en favor de su propio equipo, de su propia camiseta, con esas cábalas, sí, lo hace protagonista y es como que te sentís parte, me imagino yo, te sentís parte de ese equipo que está jugando y que como si estuvieras jugando adentro, pero estás mirándolo de afuera y con esos artilugios. Uh-huh. Eso lo entiendo perfectamente. Y eso es lo que le da también colorido y variedad al fútbol, ¿no es cierto? Que debe ser, a todas luces,
el deporte más lindo, el deporte nacional para nosotros. No vengan con el béisbol, el remo, ni siquiera el rugby, mucho menos el automovilismo. O sea, yo con mis ideas me resulta ilógico que los trabajadores tengan por hinchada a emporios automotrices, que son la explotación al mango del proletario. Ahora, me dicen, no, che, pero qué lindo, qué bien que andaba fulano en tenis, qué sé yo. Yo he jugado al tenis con unos amigos, o al pádel, pero de ahí a sentirlo como un gran deporte, no, la verdad no me interesa. El único que me interesa es el fútbol. El resto, que lo jueguen, que sean felices, pero no me representa deportivamente. Jorge. Para el fútbol sí. Y me amargo y bailo y canto y lloro con el fútbol que me gusta y con dos pasiones, la selección argentina y la lepra. Esto es así. Estamos hablando con Jorge Oriola, profesor. Estuviste 22 años trabajando en la Universidad Nacional de la Patagonia, con mucha experiencia. Y digo, para poner en contexto, en un momento hablaste de esto de las cosas que no se pueden explicar. Y uno dice, cuando la humanidad no puede explicar algunas cuestiones, se aferra a la religión. Y el fútbol tiene mucho de eso, ¿no? Hay muchos rasgos vinculados a un creyente, a alguien que necesita creer, y si gana es por algo también, y si las cosas no salen como en la vida, también es por algo, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Sí, en todo orden de la vida existe fuertemente la creencia en lo que es sagrado. Y lo que es sagrado anda rondando con lo mágico. Es decir, uno pone en las cuestiones sagradas, en las cuestiones religiosas, pone prácticamente el destino que está marcado o que tiene que recorrer y necesita una especie de paraguas protector. Y lo que vos no podés explicar como sociedad en un momento determinado, lo atribuís en relación causa-efecto a eso que es sagrado. En algún momento la ciencia lo convierte en algún elemento profano, es decir, la Iglesia durante muchos siglos vinculaba el infierno con estar ahí en el fuego, en el fondo de la tierra. Alguna vez dijeron los volcanes y cosas por el estilo, y todo prejuicio y todo temor que pasa por el lado religioso, por cualquier religión, tiene que ver con algo no explicado. Y cuando existe una explicación, al sujeto le caben dos cuestiones. La toma, con lo cual derriba o resquebraja esa creencia anterior, o bien la rechaza y se queda con esa creencia de lo no natural, o de lo sobrenatural, o de lo religioso, o de lo mágico. Y en el terreno del fútbol hemos visto equipos que han hecho promesas, que han cumplido promesas, que han venerado determinada... Bueno, la Virgen es siempre la misma, pero se le da el lugar donde se la encontró, se la adora, etcétera, ¿no? Pero el tema de poner una estampita o una pequeña estatua, un lugar santo para rezarle, ponerle velas a la Virgen, lo han hecho en algunos camarines, ¿no? En algunos vestuarios, lo han planteado cada vez que entran al campo de fútbol y se persignan. Es decir, todo eso que uno puede suponer, bueno, esto lo hacen por cábala, bueno, a lo mejor también, como cualquier vecino, cualquier sujeto, cualquier amigo, lo hace desde el punto de vista religioso. Ahora, Jorge, en el fútbol... Está bien que se haga, pero uno lo hace o no lo hace. Yo lo analizo y lo entiendo, pero personalmente no lo comparto, porque tampoco soy creyente. Entonces, me enriquece el análisis, por supuesto. Ahora, Jorge, en el fútbol está la creencia mística, religiosa, mágica, de las cábalas y todas estas cuestiones, pero también ahora vemos que, o lo de lo religioso, pero vemos también ahora que
cuando se escapa un poco de estar atrapado por este pensamiento mágico o religioso, caemos del pensamiento religioso al otro paradigma de la actualidad, que es el uso de la ciencia y de su hija, la tecnología, en todas las cuestiones que tienen que ver también con el fútbol. Y entonces el fútbol de repente se ve capturado por GPS, estadísticas al infinito de cantidad de pases, situaciones que se analizan desde tecnologías cada vez más específicas, y que uno ve que lejos, inclusive hasta el VAR, ¿no? Y que uno ve que que lejos de mejorar el juego, en muchas situaciones lo hace más rústico o más predecible. Sí, es cierto. Yo personalmente, cuando aparecen todas esas estadísticas, que algunas son tan al detalle que me resultan a veces hasta ridículas, porque son, en definitiva, son estadísticas de lo que pasó, no de lo que puede pasar. Nadie claro, puede decir qué es lo que va a pasar. Ahora, a veces abundan en tantos detalles que realmente puede llegar a ser aburrido. De todas maneras, es cierto, estadísticas porque tienen, la tecnología lo marca, porque no es solamente alguien que puntea ahí lápiz y papel, tiros al arco, pases dados, pases cerrados y todo eso. Están al detalle que uno tiene que preguntar, y te dice, no, esto entra en el tema del análisis que hace la computadora y demás. Y es un adorno tecnológico que le sirve, a mí me parece que le sirve a los equipos de los comentaristas y relatores deportivos. No sé si está mal. Me parece que en algún momento puede llegar a saturar, como en algún momento a lo mejor satura también el VAR. Yo lo que veo del VAR es que, como toda estadística también, es manipulable. Es decir, la perspectiva es la perspectiva del que hace la estadística, y en este caso la perspectiva es la que dice, no, porque acá el VAR, la pelota, es tan pequeña la fracción de segundo en que la pelota sale del pie, que además la pelota mide no sé cuántos centímetros exactos de diámetro, pero entonces tarda muchas fracciones de segundo para salir del pie, del momento ese que hay una intersección entre botín y pelota. Y esas fracciones de segundos son las que te marcan que el fulano tuvo el hombro un poquitito más adelante, y ahí te marca un offside. Se han visto cosas ridículas. La más ridícula de todas, creo que la hemos visto, que ha sido comentado por muchos en los programas deportivos, un gol que le anulan creo que fue al paraguayo Recalde, en Newell's, en la cancha de Independiente, porque retrotraen la jugada a una especie de manoseo u hombreo entre dos jugadores, y se tomó eso, pero creo que eran 10 u 8 segundos previo al gol. Y eso lo han hecho con el VAR. Me parece que se llega a una instancia demasiado fina, demasiada tecnología para una cosa que es un juego de contacto y de fuerza, ¿no? Por eso creo a veces que el pensamiento religioso es irracional en muchos aspectos, pero el pensamiento muchas veces sobredeterminado por la tecnología construye una construcción delirante de la interpretación que es tan irracional como el pensamiento religioso. Me parece que sí, aunque quizás, ya que lo mencionás así, digo, quizás en este segundo caso entren otros intereses en juego que no entran en el factor religioso que tiene el hincha o que tiene el jugador. Cuando digo otros intereses, pienso en los intereses de la AFA, de la FIFA, de la Conmebol, y de las apuestas. De las apuestas, que en otros países de mayor volumen y con mayores riesgos,
como recordamos pasó en Colombia con este jugador de aquel mundial que no me acuerdo cómo se llamaba, creo que, no sé si se llamaba Escobar. Sí, Escobar. Sí. Se hizo un gol en contra, y bueno, no fue casual que después pasara lo que pasó con él, ¿no? Todos dijeron que tenía que ver con las apuestas. Exacto. Acá todavía me parece que no se ha llegado a ese nivel tan riesgoso y tan macabro, ¿no? Pero bueno, le hemos escuchado hace poco juicios tanto en Brasil como en Italia, porque habiendo apuestas hubo jugadores que habían intervenido precisamente para determinados resultados de apuestas, ¿no? Exacto. Jorge, que también, sí. Discúlpame, que también tiene que ver con las presiones delictivas que hacen las barras bravas, que están ganadas, ya sabemos por qué sectores. Están los sectores políticos, están los sectores políticos de los clubes, están los narcos, están los que hacen las apuestas. Esa presencia de barras bravas intimando a los jugadores que están en un momento malo, diríamos, de incertidumbre, con escasos triunfos, y que aparecen los barras a apretar, y cómo son utilizados políticamente las barras cuando... Por ejemplo, ayer aparecen en la hinchada de Central destrozando jocosamente un dron. Y yo digo, ¿cómo bajó ese dron? Ese dron para que la hinchada agarre y lo rompa. Claro, después pasaron la imagen, era un dron que evidentemente alguien lo puso y tenía una simbología muy directa sobre el clásico rosarino, que es la burla que le hace la hinchada de Newell's a la hinchada de Central por el tema de que alguna vez pusieron parlantes en la cancha para que se escuche más. Entonces mi hijo me dice, ese era el dron, mirá, fíjate, tenía el parlante tachado, que es de la hinchada de Newell's. Y yo digo, con lo que cuesta un dron. Y me dice, me extraña, la barra maneja guita. Y sí, porque si yo hubiera puesto el dron para hacer eso y me lo rompen, y bueno, no los atiendo y estoy llorando todavía. Seguro. Bueno. Y bueno, bien más todo lo que puedan presionar los barras contando dinero y que, bueno, es realmente macabro y ensucia el fútbol. Exacto. Jorge, ha sido un placer dialogar contigo, gracias por atendernos después de un clásico que no fue lo que esperabas. Hemos aprendido, hemos disfrutado de la charla, así que bueno, agradecerte. Y bueno, y habrá revancha. Y si no, tenés que cambiar la cábala, Jorge. No, che, pensé que me iban a tirar con el famoso... la famosa palomita del sí, pollo. No, pará. Te íbamos a decir eso. Ahora se viene el momento Giuntini, donde vamos a hablar de eso. Porque el hincha de Central te dice que la cábala con el viejo Casale y la palomita de Poi funcionó. Así que, si querés ahí el programa, saltealo. Sí, lo sigo. Y después escuchá Camino y después escuchá Marito Sanabria, que se jugaba en serio. ¿Sí? Ese era un crack en serio. Tuve la suerte de verlo jugar y cierro con esto. La palomita de Poi, sí, que la vi atrás del arco de River, teniendo 19 años y estuve 2 días sin hablar, fue absolutamente cubierta por la zurda mágica de Marito aquel día de junio que salimos campeones en Arroyito. Como dice la leyenda, bendita sea tu zurda. Y mirando para el otro lado, para el lado del río, le decís, en tu cara y en tu cancha. Eso superó la palomita con creces. Ya está. Ahí perdiste la línea por completo. Profesor. Y el profesor se puso irracional. Un fuerte abrazo, Jorge. Exactamente. Esa es la magia del fútbol. Abrazo grande. Muchachos, gracias por llamar. No, un Chao, placer. hasta pronto. Abrazo.